Ya estamos aquí con Romy Chang, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hemos visto el caso del empresario dueño de un chifa que se defiende cuando ve que hay una amenaza contra su esposa y contra su hijo. Y lo que hemos visto en el video es que él directamente dispara contra el asaltante. Y se le inicia una investigación. Entonces, lo que se preguntan muchas personas es, la legítima defensa sabemos que existe, la mayoría. ¿Cuándo es legítimo, valga la redundancia, arguir que uno se está defendiendo legítimamente? Lo principal para poder hablar de una legítima defensa es que existe una agresión que además sea actual, sea inminente, o sea, que se esté dando un ataque contra la persona o contra un tercero al que la persona desea defender. Eso es lo más importante, ¿no? Ahora, tiene que ser un tercero al que la persona desea defender, pero con el cual tiene un vínculo que justifique su reacción, porque estuve leyendo, por ejemplo, que en algunos teóricos no aceptan que uno desee defender a cualquiera, digamos, no aceptan la teoría del justiciero que va por la ciudad defendiendo a cualquiera que sea asaltado. Eso no sería legítima defensa, sino alguien que ve, por ejemplo, que su esposa o su hijo o alguien a quien le tiene algún tipo de aprecio sea atacado. ¿O aquí no se distingue eso? No, en realidad no se distingue, ¿no? Por el contrario, lo que busca un poco el Código Penal, el legislador, es que haya un tema de solidaridad también con hacia las personas, ¿no? Por eso, por ejemplo, si yo encuentro una persona herida, aunque yo no la haya herido, yo estoy en la obligación de, aunque sea, llamar a la policía para que la ayude. Esa es la obligación de asistencia de una persona en peligro. Así es, ¿no? Entonces, en el caso de la legítima defensa, entonces, sería la defensa del bien jurídico protegido, por ejemplo, de la vida. No necesariamente de una persona que tenga que tener una relación conmigo. Ahora bien, no es aceptado tan fácilmente porque la Fiscalía inicia investigaciones, hace acusaciones. Entonces, hay personas que dicen, oigan, ante un caso tan evidente, a la persona se le debería exonerar prácticamente de entrada, ¿no? ¿Por qué tiene que haber este proceso tan largo cuando es clarísimo que la persona ha actuado en legítima defensa? Sí, esa es una muy buena acotación, ¿no? Porque realmente la legítima defensa se ve en cada caso concreto. Claro, en algunos casos habrá duda, habrá interrogación sobre si es que se defendió o no se defendió, de repente se vengó cuando ya había pasado el ataque y eso estará en duda. Pero hay otros casos como este, donde hay un video. Entonces, el tema es clarísimo, hay legítima defensa y en esos casos realmente no debería ni siquiera abrirse una investigación, porque no tiene sentido. Claro, ¿qué van a investigar si ya vimos todo? Exacto, y además porque el resultado no va a cambiar, siempre va a ser el archivo, la absolución, o sea, el poder judicial no va a hacer, no debería por lo menos aceptar un caso así, porque no hay delito. Para que haya un delito, tiene que haber una conducta que encaje en los elementos de lo que se sanciona, por ejemplo, matar a otro, lo que sí es correcto que hubo, pero tiene que ser matar a otro antijurídicamente. ¿Qué significa eso? Sin ninguna causa de justificación. Y la legítima defensa... Y con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad. Exacto. Y la legítima defensa es una causa de justificación. Entonces, no va a haber delito, no es posible, no se van a configurar nunca los requisitos. Por tanto, debería archivarse de manera inmediata. Y eso es lo que un poco se esperaba en el caso de este señor empresario, ¿no? Dado lo que apareció en las imágenes en el video. Cierto es que en su caso hubo un tema de polémica, creo yo, porque no se encontró un arma en la persona, ¿no? en el que ingresó a robar. Hay que ver eso. Cuando uno habla de legítima defensa, la teoría hablaba antes de proporcionalidad y ahora habla de racionalidad. ¿A qué se refieren estos dos conceptos? Sí, la racionalidad es que el medio que yo utilice sea razonable para realmente poder defenderme. No significa, y ahí el Código Penal lo dice expresamente desde el 2003, que se dio esta modificación, no significa que eso sea proporcional, o sea, no es arma de fuego con arma de fuego. Claro, porque antes algunos decían que si te atacaban con un cuchillo, la única defensa posible era un cuchillo, y la verdad eso parece absurdo, porque... Claro, no le puedes pedir a una jovencita de 15 años que se defienda contra un violador grande de 100 kilos porque él tenía un cuchillo con solo un cuchillo. Es imposible eso, ¿no? No tenía ningún sentido. Pero eso existía antes. De hecho, usted me dice que cambia en el 2003. En realidad no. En realidad siempre debió interpretarse como un tema de medio razonable. El problema eran los operadores judiciales, porque la Fiscalía y el Poder Judicial interpretaban mal ese artículo, a contrario de lo que decía la doctrina internacional. Y por esa razón se tuvo que hacer esa modificación. Incluso recuerdo que cuando se hizo,
muchos juristas de otros países se burlaron un poco de la modificación peruana, ¿no? Porque decían, pero se está diciendo lo evidente, ¿no? O sea, es imposible que alguien interprete que proporcional significa arma con arma. Eso es absurdo. Pero como se hacía, se tuvo que hacer el cambio en la norma. Y ahí quedó clarísimo. Entonces también queda claro que sí es, en este caso, por ejemplo, este señor que ha sido amenazado, que hemos visto que ha recibido amenazas por WhatsApp, que ha visto cómo a todo su vecindario lo han asaltado, lo han robado, lo han amenazado, ve que amenazan a su esposa, ve que amenazan a su hijo, no le va a preguntar al delincuente, oiga, usted tiene un arma, tiene un cuchillo, tiene un... digamos, tiene lógica, aunque sea espantoso lo que ha hecho. Exacto, ¿por qué? Porque además el derecho penal siempre está pensando en el ciudadano del día a día. No está pensando en un superhéroe, en un Superman, está pensando en un ciudadano común. Y cualquier persona en el lugar del señor hubiera reaccionado probablemente de la misma manera. Porque, ojo, él no estaba defendiendo ni siquiera su propiedad. Lo que él estaba defendiendo era la vida de su hijo y de su esposa. Porque este señor que entró estaba reduciendo a su hijo, un hijo con 11 años. Entonces la respuesta suya fue el instinto de defender a su familia. Y además me queda clarísimo que el trauma que siempre se da también en torno a la legítima defensa es la vivencia de haber matado a alguien y además en este caso delante de su hijo. Entonces no es que él haya querido agredir y eso es importante también valorar aquí. La legítima defensa requiere un ánimo de defenderme, no de vengarme, no de buscar recuperar mis cosas, no, sino de defenderme, de evitar que dañen mi vida. Y ya que menciona esto de recuperar las cosas, tenemos un video, no de aquí, es de Argentina, en el cual un policía al que le tratan de arrebatar la moto se defiende, le tratan de robar la moto y él usa su arma. Y él mata al delincuente. Vamos a ver el video y después lo comentamos. Aquí está. No tiene sonido. El de azul es un policía que deja su moto allí y el delincuente se sube a la moto y el policía le dispara y lo mata. ¿Esto podría ser interpretado como defensa o no? No, ahí realmente no estamos ante un supuesto de legítima defensa, ¿no? Porque además siendo policía, él tiene destreza en el manejo del arma. Y por tanto él puede también ver en dónde darle con el arma para evitar matarlo, porque estamos hablando de una propiedad. A diferencia de un ciudadano común. Exactamente. Pero en el caso del policía aplica otro supuesto que también puede exonerarlo de responsabilidad penal, porque en el fondo el derecho es muy lógico. Y es que él justamente es policía y él tiene el deber de buscar, proteger y garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, él, a diferencia de un ciudadano común y corriente, si ve a un delincuente, no puede dejar que se escape. Su obligación es buscar detenerlo si hay un delito flagrante. Más aún si en este caso el delito era contra él. El problema pues es que acá ha habido un exceso en el tema de la aplicación o el uso de la fuerza. Este es uno de los casos en los cuales sí se tendría que hacer una investigación sobre si fue proporcional o racional o no. Razonable, si ¿no? Razonable, si pudo, por ejemplo, dispararle a las llantas, ¿no? Ese tipo de cosas. Aquí sí habría que discutir. Digamos, hemos puesto este video justamente para tratar de distinguir diferentes supuestos. Ahora, estamos viendo que se está incrementando la sensación de necesidad de la gente de comenzar a defenderse. ¿Cómo va eso en relación a la producción legislativa? Por ejemplo, también sabemos que hay un proyecto encarpetado que busca hacer todavía más fácil la llamada legítima defensa. ¿Cree que la sociedad está yendo más hacia armarse y defenderse sola que a exigirle al Estado que nos defienda? Es que el problema es que esas exigencias que hemos venido haciendo al Estado realmente no tienen mucha respuesta. Entonces, frente a eso, se buscan otras alternativas. El problema es que esas otras alternativas no siempre son las mejores. Lo que la ciudadanía tiene que tener en claro es que tener un arma genera a veces muchos más riesgos que ventajas, ¿no? El que tiene un arma es para utilizarla. No es para darle miedo a los demás, no es para sentirse más protegido, porque el hecho de mostrar un arma a un delincuente ya te expone desde el momento que hasta con la misma arma pueden luego matarte o pueden matar a un ser querido, ¿no? Y te expone porque si no estás dispuesto a utilizarla, te la pueden quitar o te pueden disparar primero, porque la violencia termina generando más violencia. Entonces, hay que ser cuidadosos también con estas propuestas normativas que se quieren dar, porque a veces la respuesta no está en exigirle al ciudadano que haga más cosas, sino está en que el Estado cumpla con su labor y con garantizar la seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, sobre todo por esa respuesta final que creo que es sumamente importante que se tenga
en cuenta.